terminábamos, ¿verdad?, nuestro estudio leyendo las palabras de Juan, ¿verdad? Juan en el libro, en el capítulo 11, Juan capítulo 11, versos 49 al 51. Solo retomando, ¿verdad?, esta partecita final para luego avanzar. Dice la Escritura, ¿verdad? Leíamos el verso 51, donde las Escrituras nos decían que el sumo sacerdote, es decir, este señor, ¿verdad?, Caifás, ¿verdad?, como era el sumo sacerdote, dice que en aquel tiempo él profetizó, ¿verdad?, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, ¿verdad?, y no solamente por la nación, ¿verdad?, sino para congregar en uno a los hijos de Dios, de Elohim, que estaban dispersos, ¿verdad? Y explicábamos, ¿verdad? Ayer creo que la explicación fue bastante vasto lo que explicábamos, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nos dicen las Escrituras es de que justamente el Mesías había de morir por la nación, y esa nación dijimos que era el pueblo judío, ¿verdad? Esa nación, ¿de dónde sacamos eso? Bueno, de Génesis 35:11, cuando el Eterno le cambia el nombre a Jacob por Israel, y le dice: de ti saldrá una nación y un conjunto de naciones. Esa nación es Judá, el pueblo judío, y el conjunto de naciones vendrían a ser, ¿verdad?, a partir después de la división de Israel, que el reino del norte fuese llevado a todas las naciones gentiles para llevar la simiente física de Abraham, ¿verdad?, y que un día la promesa se pudiese cumplir, ¿verdad?, con sus hijos. Entonces, vamos a irnos ahora, vamos a hablar un poquito de Pablo. Vamos a hablar un poquito de Pablo de Tarso. Su nombre hebreo era Shaul, ¿verdad? Por ahí en un mensaje, creo que estuvimos estudiando, hay un tema que se llama Pablo de Tarso, ¿verdad? Ahí enseñamos de que Pablo, pues él tenía dos nombres, un nombre griego y un nombre hebreo. ¿Cuál era el nombre griego? Era Pablo, Paulus, y el nombre hebreo era Shaul, ¿verdad? ¿Por qué le pusieron Shaul? Bueno, porque esa era la costumbre en aquellos tiempos, ¿verdad? A los hijos, ¿verdad?, a los benjaminitas o a los benjamitas, ¿verdad?, les ponían el nombre del primer rey de Israel, que se llamó Shaul en hebreo. En la Biblia aparece como Saúl, ¿verdad? Y pues tenemos un estudio, tal vez no así tan completo, pero sí tenemos un estudio, ¿verdad?, acerca del apóstol Pablo, o del emisario Pablo, o del Shaliach, si le quiere decir en hebreo Shaliach, ¿verdad?, es el apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que Pablo sabía, qué es lo que Pablo conocía, ¿verdad? Porque Pablo en el Nuevo Testamento, de verdad, fue un hombre con mucha sabiduría. El Mesías le reveló abundantes cosas. Yo quiero decirles que ese tema que estamos compartiendo, Pablo lo conocía, y lo conocía a la perfección, de verdad. O sea, el Eterno lo escogió como un instrumento para que llevara el nombre del Mesías a las naciones, ¿verdad? Y él sabía la razón por la cual el Eterno, a través del Mesías, lo estaba enviando a las naciones. ¿Por qué? Porque en las naciones estaba las 10 tribus de Israel, en las naciones estaba Efraín, ahí estaban aquellos que oirían la voz, ¿verdad? Por esto es de que en el Nuevo Testamento lo que tenemos son judíos y gentiles, ¿verdad? O judíos y griegos. Griegos es también otra manera de la cual se nos habla acerca de los gentiles. Tenemos gentiles y tenemos judíos y gentiles. ¿Quiénes son los judíos que envuelven el tiempo de nuestro Mesías y el tiempo de Pablo? Y vamos a decir, se le llama, ¿cómo decir? En el tiempo que en los últimos años que estuvo en pie todavía el segundo templo, los judíos del Nuevo Testamento son el reino del sur, es decir, casa de Judá. Ahora, ¿a dónde está el reino del norte? ¿Verdad? Y todas las profecías que hemos venido hablando que dice que van a regresar a casa. Bueno, el reino del norte, o las 10 tribus de Israel, o Efraín, que ya dijimos que Efraín es un nombre, ¿verdad?, cariñoso que el Eterno ocupa para referirse al reino del norte, y dijimos también que el Eterno lo ocupa así por el significado del nombre Efraín, que significa fructífero o mucho fruto. Es decir, que las tribus de Israel, al mezclarse en medio de las naciones gentiles, se van a convertir en esos hijos incontables de nuestro padre Abraham,
¿verdad? Esos hijos incontables que serían como las arenas, ¿verdad? Del mar, y como las estrellas de los cielos, y como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Entonces, ¿verdad? Tenemos a las 10 tribus, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde están esas 10 tribus? Están en medio de las naciones gentiles. Por eso es que cuando Pablo es enviado hacia los gentiles, ¿verdad? Cuando el Eterno le dice, el Mesías le dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, ¿verdad? En presencia de los gentiles, en presencia de los hijos de Israel, ¿verdad? Porque obviamente las 10 tribus de Israel o Efraín están en medio de las naciones gentiles. Por esto, ¿verdad? De la misma manera venimos hablando de que el nuevo pacto, ¿verdad? Y esto lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo las veces que sea necesario, ¿verdad? El nuevo pacto está profetizado en Jeremías 31:31, ¿verdad? Donde dice, vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto, ¿verdad? Con la casa de Judá, reino del sur, y con la casa de Israel, reino del norte. 2 casas. Ese pacto que está profetizado en Jeremías 31:31 tiene que ser cumplido tal cual, así, con el reino del norte y con el reino del sur, ¿verdad? Porque eso dice Jeremías 31:31, con la casa de Judá y con la casa de Israel, el Mesías, o el Eterno a través del Mesías, vendría a hacer ese nuevo pacto, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, lo reconfirma el escritor del libro de los Hebreos en el capítulo 8, y más específicamente del verso 8 al 10, por ahí, 11, ¿verdad? Ahí habla acerca del nuevo pacto que está profetizado con ambas casas de Israel. Entonces, estas cosas, ¿verdad?, las conocía Pablo. Y por esto es que es importantísimo que nosotros conozcamos lo que Pablo conocía. ¿Cuál es el problema hoy en día? Por ejemplo, cuando las personas leemos al apóstol Pablo, cuando leemos las cartas de Pablo, ¿cuál es el problema que hay? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que Pablo, al estar escribiendo, él sabía perfectamente lo que estaba escribiendo porque él conocía las profecías del Antiguo Testamento, por decirlo así. ¿Y qué es lo que sucede con los que hoy en día leemos las cartas de Pablo? ¿Verdad? Cuando leemos las cartas de Pablo no conocemos las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? Como no conocemos de lo cual él está hablando, se viene y se tuerce a Pablo, se malentiende a Pablo y se dice que Pablo dijo algo cuando Pablo realmente no dijo eso. Entonces, este tema que hemos venido estudiando, ¿verdad?, Pablo lo conocía perfectamente, ¿verdad? Pero una persona viene, agarra las cartas de Pablo, ¿verdad?, sin conocer todo lo que hemos venido diciendo, pues lo que pasa es que se pierde y empieza a sacar conclusiones erradas. ¿Me entiende? Por eso es importante conocer todo esto que hemos venido diciendo. Pablo sabía perfectamente acerca de la restauración de Israel. Y vamos a entrar ahorita a conocer un poco acerca de lo que Pablo sabía, ¿verdad? Porque lo que yo les estoy diciendo hoy no solamente se los digo por decirlo, no. Vamos a ver las escrituras y les invito para que hablamos nuestra Biblia, ¿verdad? Hay que tener una Biblia siempre a la mano y podamos abrirla en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 26, ¿verdad? Hechos capítulo 26, y vamos a leer del verso 1 al 3. Hechos capítulo 26, versos 1 al 3. Dice así: Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿verdad? Aquí Pablo lo han llevado ante Agripa, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, lo están juzgando, lo están acusando a Pablo de algo, ¿verdad? Recordemos de que Pablo estuvo varios años en la cárcel, ¿verdad? Y Agripa, pues vamos a ver lo que nos dice acá las escrituras. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Dice Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Oiga, y viene en el verso 2 y dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa,
de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. El apóstol Pablo era acusado por los judíos. Ya vamos a ver de qué cosas lo acusaban. Mayormente, verso 3, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Fíjense bien. Verso 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio la pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Fíjense bien, viví fariseo. Ahora, veamos el verso 6. Y ahora, oiga, y ahora por la esperanza de la promesa, oiga, por la esperanza de la promesa que el Eterno dio a nuestros padres, soy llamado a juicio. Vea, el apóstol Pablo estaba siendo enjuiciado, ¿verdad? Y en otro, creo que en un tema que tenemos que se titula Introducción a las cartas de Pablo, creo que en ese, o no me recuerdo si es Pablo de Tarso, donde hablamos, ¿verdad? ¿Por qué Pablo estaba siendo acusado? Los judíos acusaban a Pablo, ¿verdad? De que Pablo enseñaba en contra de la Torá, de que Pablo había metido gentiles al templo, ¿verdad? Todas estas cosas en ese estudio que yo tengo, ¿verdad? Ahí vemos de que Pablo siempre se defendió porque dice que hablaban muchas cosas, ¿verdad? En contra de él que no podían probar. Eran mentiras, ¿verdad? Eran mentiras. Una de ellas me recuerdo que está en Hechos 21:20 en adelante. Ahí lo están acusando de hablar en contra de Moisés, pero Pablo se defiende y dice que él no ha hablado nada en contra de nuestros padres, ¿verdad? Y que nada de lo que han dicho es verdad. De hecho, lo mandan a hacer el voto del Nazareo, ¿verdad? Y una vez hace el voto del Nazareo, le dicen a Pablo, ve y haz este voto para que comprendan que nada de lo que se les ha dicho es cierto, sino que tú andas ordenadamente guardando la Torá, la ley. Eso está escrito en Hechos 21, del versículo 20 hacia abajo. Ahora, en el verso 6 estamos en Hechos 26:4 y estamos ahorita en el verso 6, dice la palabra. Y ahora, por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, oiga, soy llamado a juicio. Ahora, cuando Pablo está diciendo acá, promesa que hizo el Eterno a nuestros padres son Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Por eso es de que esa promesa, ¿verdad? Que la estuvimos viendo, ¿verdad? Que se la hizo a Abraham en Génesis 12:3, se la hizo a Isaac en Génesis 26:4 y se la hizo a Jacob en Génesis 28:14, ¿verdad? Allá, esos fueron los primeros textos con los cuales entramos a estudiar este tema. Entonces, ¿qué es lo que decía por allá? Bueno, decía, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres. De hecho, esa palabra benditas, así, cuando dice benditas en hebreo se dice benibrehu. Benibrehu beja, esta bendición, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Benibrehu beja kol mishpachot hadamah. En ti serán benditas. Benibrehu también, fíjense que esto es bien importante porque esa frase que dice benibrehu, también hay, ¿cómo se llama? Hay versiones judías, fíjense bien, donde se traduce esa palabra que dice benibrehu, no solamente como serán benditas, sino que serán entremezcladas o serán mezcladas todas las familias de la tierra, increíblemente. Y tengo ¿cómo se llama? Pruebas de ello. No lo estoy diciendo por decir, no me gusta decir algo sin tener bases. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que esta bendición, fíjense bien, se le fue dado a Abraham, se le fue dado a Isaac y se le fue dado a Jacob, ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Le está diciendo, por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres. Aquí nos tenemos que preguntar,
por la esperanza. O sea, ¿cuál es la esperanza? Esperanza es algo que, bueno, la palabra misma esperanza viene de esperar. Es decir, por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Es decir, ustedes me están enjuiciando, ¿verdad? Porque simplemente todo lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y todo lo que yo estoy haciendo con el objetivo también de esperar algo, ¿verdad? Es porque el Eterno prometió a nuestros padres algo. Y eso que prometió a nuestros padres es que en medio de las naciones gentiles están las 10 tribus de Israel. Ahí están las tribus de Israel. Y también están los judíos, que son las otras 2 tribus de Israel. Por lo tanto, cuando Pablo en el verso 6 de Hechos 26 dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Esta promesa que el Eterno hizo a Abraham, Isaac y Jacob, tienen como objetivo, oiga bien, al final, por ejemplo lo que leímos en Ezequiel 37. En otras palabras, Pablo está diciendo: la promesa que hizo el Eterno a Abraham, a Isaac y a Jacob tienen por objetivo, 1, resucitar a los huesos secos, ¿verdad? Levantar a las 10 tribus de Israel. 2, ¿verdad? Tiene como objetivo, después de que se levante a las 10 tribus de Israel, ¿verdad? Quitarle la venda al reino del sur, ¿verdad? Quitarle la venda al reino del sur. Es decir, que las 10 tribus de Israel que están en las naciones tienen que creer en la Torá del Mesías, ¿verdad? Y luego el otro pueblo, que es el reino del sur, ellos van a creer en Yeshua como el Mesías prometido a Israel y a todas las naciones. ¿Y qué es lo que termina diciendo Ezequiel 37? La unificación de los 2 palos. 10 tribus más 2 tribus. 10 tribus más 2 tribus. Se unen y están las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando Pablo está diciendo acá en el verso 6, y ahora, por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, quiere decir que a Pablo lo estaban enjuiciando por lo que él andaba haciendo. ¿Y qué andaba haciendo él? Él andaba buscando a las 10 tribus de en medio de las naciones gentiles, porque él sabía que allí estaban, pero obviamente es algo que él no podía saber cómo identificarlas, porque no se puede, como vimos la otra vez, ¿verdad? Ese rastro solamente el Eterno lo sabe. Entonces, cuando Pablo fue, ¿verdad?, a los gentiles, él sabía que el Eterno había tomado pueblo para su nombre, de en medio de las naciones gentiles. Eso nunca había pasado, está relatado en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Entonces, Pablo se va a las naciones gentiles porque sabe que ahí están las 10 tribus de Israel. ¿Y cómo identificarlas? Pues ni él sabe. Él tiene que ir a hablarles y solamente tiene una promesa: mis ovejas oirán mi voz, porque no escuchan la voz de otro pastor, y está sujetándose a todas las cosas que la Biblia promete acerca de la restauración de Israel. Entonces, después de mencionar este pasaje, donde dice, y lo repito, fíjense que ya como 5 veces lo voy repitiendo, pero no me importa repetirlo las veces que sea posible. Y por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Verso 7. Oiga, verso 7. Estamos en Hechos. Hechos 26, 7. Promesa, oiga, cuyo cumplimiento, por eso es que voy a decirlo, y por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento, oiga, esto es importantísimo. Promesa cuyo cumplimiento. O sea, esa esperanza de Pablo, que Pablo tenía en las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, él estaba esperando que se cumplieran. Esa es la esperanza de Pablo, ¿verdad? Y por eso lo acusaban tanto de andar en medio de los gentiles, ¿verdad? Por eso lo acusaban tanto, ¿verdad? Y lo acusaban porque acuérdense que el pueblo judío que no había recibido al Mesías todavía tenía dentro de su mente aquello que en cierto momento Pedro dijo en el libro de Hechos capítulo 10. Vosotros sabéis cuán inmundo es que un judío se junte con un gentil, ¿verdad? Entonces se tenían a los de las naciones como perrillos, ¿verdad? Inmundos, y mucho menos que se les van a dar las cosas sagradas como la Torá y todo esto. Y Pablo andaba enseñando en medio de las naciones gentiles. Y eso es lo que los otros judíos que no
que no habían recibido al Mesías no estaban de acuerdo con que Pablo viniese y se juntara con estos gentiles y les diera a conocer las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque estaba el celo que hay entre ellos hasta el día de hoy. Pero vea lo que dice, ¿verdad? Después de que Pablo está diciendo, ¿verdad?, de que por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres es llamado a juicio, y luego nos dice en el verso 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar, verso 7, a nuestras 12 tribus. Oiga, qué lindo de verdad es cuando nosotros trazamos la palabra correctamente, no la torcemos, porque torcer la palabra es fácil, pero llevarla como la palabra debe de ser, eso solamente es una obra que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, el Ruach HaKodesh. No torcer la palabra, ser como era un hombre aquí que se menciona Apolos. De Apolos, cuando la Biblia habla de Apolos, a mí siempre me ha gustado una característica que se menciona de Apolos, no la menciona de otro más que de él. Y lo que se dice de Apolos es que era un hombre poderoso en las Escrituras. O sea, trazaba la palabra, o sea, la trazaba bien, ¿verdad? No equivocadamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos acá, en Hechos 26, 6 y 7, ¿verdad? Pablo dice, la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, ¿verdad?, tiene cuyo cumplimiento, dice, espera, o sea, en otras palabras, el cumplimiento que Pablo espera. Oiga bien, el cumplimiento que Pablo espera, porque esa es la esperanza que Pablo está diciendo, es que esa promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, oiga bien, esa promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, van a alcanzar a las 12 tribus de Israel. Luego dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Es decir, cuando Pablo está hablando acá, yo le digo esto porque he escuchado personas que dicen, cuando dice la frase sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, que las 12 tribus ya estaban sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. No, está hablando de Él. Él está hablando porque Él está esperando esa promesa. Pablo está esperando la promesa cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar a las 12 tribus. Y por eso Él está sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Él, ¿verdad? Y luego dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Oiga, qué increíble, de verdad, que, wow, o sea, de verdad que esta, ¿verdad?, es palabra del Eterno, palabra para nuestras vidas, ¿verdad? Qué maravilloso es cuando nosotros vemos, ¿verdad?, la palabra y la podemos ver sin escamas en nuestros ojos. Como dice la palabra, ¿verdad? Al que tiene oídos, oiga. O sea, es decir, cuando se nos cae, ¿verdad? Cuando se nos quita, principalmente, quiero decirles, cuando se nos quitan esos ojos gentiles. Porque el problema con la mentalidad gentil occidental y los ojos gentiles es que vemos totalmente una cosa diferente, ¿verdad? Por eso es que cuando entramos a conocer las raíces hebreas nuestras, prácticamente en manera de metáfora, ¿verdad? Se nos han dado ojos hebreos. ¿Para qué? Para que podamos ver. Y es entonces cuando nosotros comenzamos a ver las Escrituras de una manera diferente y comenzamos a ver cosas que jamás habíamos visto, ¿verdad? Porque lo veíamos con ojos occidentales.